Hay casas que, aunque no sean enormes ni llenas de muebles caros, transmiten una sensación de lujo y armonía que te deja sin palabras. No es casualidad, y tampoco es cuestión de gastar una fortuna. Es algo mucho más sutil, algo que los decoradores profesionales saben y aplican casi sin que te des cuenta. Todo empieza con la luz. Un buen decorador nunca ve una habitación como un espacio vacío, sino como un lienzo que se activa con la iluminación correcta. No importa si es luz natural que entra a raudales por una ventana o un punto de luz colocado estratégicamente para crear sombras y destacar texturas, la luz siempre es el hilo invisible que te guía por el espacio. Luego está el orden, pero no el orden frío y sin vida, sino un orden vivo, en el que cada objeto tiene un lugar y una razón de estar ahí. Un decorador no coloca un jarrón porque sí, lo coloca para equilibrar la vista, para conectar colores, para crear una transición suave entre un punto y otro de la habitación. Y ahí entra otro truco, la escala. Las proporciones lo son todo. Un sofá demasiado pequeño en un salón grande se pierde, y uno demasiado grande en un espacio reducido aplasta la habitación. Los profesionales miden mentalmente cada rincón y ajustan el tamaño de muebles y accesorios para que encajen como piezas de un puzzle perfecto. Pero lo más fascinante es que, aunque todo parezca calculado al milímetro, el resultado final se siente natural, como si siempre hubiera estado así. El lujo, en realidad, no está en el precio de los objetos, sino en la coherencia de todos los elementos que componen la habitación. Los decoradores también juegan con texturas. Un cojín aterciopelado sobre una butaca de lino, una manta de punto grueso sobre un sofá de cuero, un contraste sutil que no grita, pero susurra elegancia. Y por último, la magia está en los detalles inesperados. Una pieza de arte colocada fuera del centro para romper la simetría, un libro abierto sobre una mesa auxiliar como si alguien estuviera a punto de volver a leerlo, una planta que crece libre en una esquina para aportar vida real. Todos estos trucos hacen que, cuando entres, no pienses en cuánto costó, sino en cómo te hace sentir, acogido, sorprendido, inspirado. Así trabajan los decoradores, creando espacios que no solo se ven de lujo, sino que se viven con lujo, cada día. Imagina que un decorador entra por primera vez en tu casa. No lleva cinta métrica en la mano ni una libreta llena de instrucciones. Lo primero que hace es quedarse en silencio y observar. Mira cómo entra la luz por las ventanas, cómo se reflejan las sombras en las paredes, cómo los muebles parecen hablar entre sí, o a veces, no decirse nada. Camina despacio, tocando las superficies, notando la temperatura del ambiente, respirando el aire del lugar. Porque para un buen decorador, cada casa tiene una personalidad y una historia que se puede realzar o apagar con las decisiones correctas o equivocadas. Lo primero que hace es despejar. Quita lo que sobra, no porque esté mal, sino porque interrumpe el diálogo entre los objetos. A veces basta con retirar una mesita que bloquea el paso o un cuadro demasiado pequeño en una pared grande para que el espacio empiece a respirar. Luego, empieza el juego de capas. Cambia la ubicación de los muebles no pensando en dónde caben, sino en cómo invitan a moverse, cómo dirigen la mirada hacia un punto focal. Una chimenea, una ventana con vistas, una pieza de arte. Aquí es donde se nota el oficio. No hay movimientos al azar. Cada desplazamiento tiene un propósito, cada ángulo cuenta una historia. Después, llegan las texturas y los colores. Puede que decida mantener la paleta neutra para dar calma y añadir solo unos toques de color estratégicos que aparezcan como sorpresas visuales. Un cojín mostaza sobre un sillón gris, una lámpara de pie en cobre que recoge la luz del atardecer, una alfombra con un patrón sutil que ancla todo el conjunto. Esos pequeños acentos crean ritmo y emoción, pero sin saturar. Y mientras tanto, va introduciendo elementos naturales. Una planta alta que rompe la verticalidad de una esquina vacía, ramas secas en un jarrón que aportan textura orgánica, una cesta de fibras que, aunque parezca un simple contenedor, aporta calidez. El resultado empieza a notarse mucho antes de que se coloquen los últimos detalles. La casa cambia de energía, se siente más ligera, más abierta, más tuya, aunque todavía haya trabajo por hacer. El decorador lo sabe, sonríe, y sigue afinando cada rincón como si estuviera afinando un instrumento antes de un concierto. Porque, en el fondo, eso es, crear una melodía visual que se vive y se siente, día tras día. Con cada cambio, la casa empieza a contar otra historia. Las habitaciones que antes parecían aisladas ahora se comunican entre sí. No hay muros invisibles, todo fluye. El decorador da un paso atrás y observa.
Se fija en cómo la luz de la mañana acaricia la nueva distribución, cómo las sombras de una lámpara proyectan figuras suaves en la pared, como un simple espejo colocado en el lugar correcto abre una habitación como si fuera una ventana hacia otro mundo. Todavía queda el momento más emocionante. Añadir las piezas que dan carácter, esas que hacen que una casa deje de ser solo bonita y se convierta en un reflejo de quien vive allí. Aquí no hay prisas. Un libro antiguo que perteneció a un abuelo, un cuadro heredado con un marco restaurado, una fotografía en blanco y negro que, sin palabras, cuenta un capítulo de vida. Esos objetos, bien colocados, no solo decoran, sino que anclan el espacio a la identidad de sus dueños. El decorador sabe que no se trata de llenar, sino de elegir. Cada centímetro cuenta, cada objeto tiene un propósito. A veces, incluso deja espacios vacíos para que la mirada respire, para que la mente imagine y complete la escena. Y entonces llega ese instante mágico. La casa ya no es la que era. Donde antes había un salón saturado, ahora hay amplitud. Donde había un rincón sin uso, ahora hay un espacio acogedor que invita a quedarse. El olor de las velas encendidas se mezcla con el de las flores frescas en la entrada, creando una bienvenida invisible pero poderosa. Es un cambio que no solo se ve, se siente. Quien vive allí entra y, sin darse cuenta, baja los hombros, respira más hondo, sonríe. No necesita analizarlo, simplemente sabe que está en un lugar que le abraza. El decorador lo mira en silencio, porque ese gesto vale más que cualquier elogio. No es solo un trabajo bien hecho, es la certeza de que ese hogar ahora habla el lenguaje de sus dueños, y lo hará durante años. Y lo mejor es que, aunque parezca magia, todo fue resultado de una serie de decisiones pequeñas, casi invisibles, pero llenas de intención. Esa es la verdadera marca de un profesional. Hacer que el lujo no grite, sino que susurre en cada rincón. Los días comienzan a pasar, y con ellos la casa empieza a adquirir esa pátina invisible que solo se forma cuando un espacio se habita de verdad. La luz del amanecer se cuela cada mañana por las cortinas ligeras, proyectando dibujos efímeros sobre la mesa del comedor. El café humeante encuentra siempre su sitio junto al sillón preferido, ese que el decorador colocó estratégicamente para que recibiera el mejor sol de media mañana. La casa ya no es un escenario recién montado, ahora es un organismo vivo que respira al ritmo de quienes lo habitan. Las visitas llegan y, sin que nadie lo diga, se percibe la diferencia. Hay una armonía que no se puede fingir, el sonido de pasos sobre una alfombra que amortigua, el reflejo del atardecer rebotando en un cuadro, la calidez de una lámpara encendida en el momento exacto. Los pequeños detalles que el decorador dejó como semillas empiezan a florecer, la planta que crece un poco más cada semana, el aroma que se ha vuelto la fragancia distintiva de la casa, la forma en que la gente se acomoda sin preguntar dónde sentarse porque todo parece invitarlos. Y entonces, sucede algo curioso. El lujo deja de ser una cuestión de objetos o estilos, y se convierte en una experiencia diaria. Es poner la taza de té sobre una mesa que parece hecha para ese momento, es caminar descalzo sobre un suelo que se siente perfecto bajo los pies, es sentarse a leer en un rincón que, sin saber por qué, se siente como el lugar más seguro del mundo. La casa, que antes era un espacio estático, ahora es un refugio en constante diálogo con quienes lo viven. El decorador, que tal vez solo pase de vez en cuando a saludar o ajustar un detalle, sabe que ese es el mayor éxito de su trabajo, no haber creado un lugar para presumir, sino un lugar para quedarse, para vivirlo y amarlo todos los días. Y es que, al final, la verdadera decoración no se mide en fotografías perfectas, sino en la manera en que una casa consigue, día tras día, hacerte sentir que no querrías estar en ningún otro sitio. Han pasado varios años desde aquella transformación, y la casa sigue siendo un reflejo fiel de quienes la habitan. Los muebles han envejecido con dignidad, las texturas han ganado carácter, y algunas piezas que antes eran nuevas ahora cuentan pequeñas cicatrices de vida. Un arañazo en la mesa de madera por una noche de juegos, una alfombra un poco más gastada en el centro porque ahí se dan las mejores conversaciones. Pero lejos de restarles belleza, esas marcas son medallas del tiempo, testigos de historias que solo ocurren en un hogar bien vivido. Los cambios que el decorador introdujo no se han desvanecido. Siguen ahí, invisibles y sólidos, como una estructura emocional que sostiene cada momento. La luz sigue entrando por donde debe, los espacios siguen fluyendo sin obstáculos, las proporciones siguen transmitiendo calma. Incluso las plantas, ahora grandes y frondosas, parecen formar parte del ADN de la casa. Cada rincón tiene una razón de ser, y cada objeto, por sencillo que sea,
conserva un lugar que se siente irreemplazable. Los nuevos recuerdos se mezclan con los antiguos. Fotografías de viajes recientes conviven con los retratos familiares, los cojines se renuevan pero mantienen esa paleta suave que abraza, y las lámparas, aunque ahora iluminan nuevas etapas de vida, siguen generando esa calidez inconfundible. Es como si la casa hubiera aprendido a evolucionar sin perder su esencia, adaptándose a los cambios de la vida sin renunciar a lo que la hace especial. Quien entra por primera vez no ve simplemente un interior bonito, siente algo difícil de explicar. Siente que esa casa ha crecido junto a sus dueños, que ha sabido escucharles, acogerles y protegerles en cada etapa. Y quien vive allí, cada vez que cruza la puerta, sabe que no es una casualidad. Fue el resultado de decisiones bien pensadas, de un decorador que entendió que la belleza verdadera no está en seguir modas, sino en crear un lugar que con el tiempo se convierta en un espejo del alma de quienes lo habitan. Y así, años después, la casa sigue hablando en voz baja. Sigue diciendo, aquí estás seguro. Aquí puedes ser tú. Y no hay lujo más grande que ese. Con el paso del tiempo, algo curioso empieza a suceder. La casa deja de ser solo un hogar para quienes viven allí y se convierte en un imán para la gente que la visita. Amigos, familiares e incluso vecinos sienten algo distinto cada vez que cruzan la puerta. Algunos no saben explicarlo y lo llaman buena energía, otros dicen que tiene algo especial. Pero quienes conocen la historia saben que no es casualidad, sino el resultado de un diseño pensado no solo para impresionar, sino para acoger. En las cenas, las conversaciones siempre terminan en el mismo punto. ¿Cómo es posible que cada espacio se sienta tan natural y tan perfecto a la vez? La respuesta está en esos detalles que nadie nota de forma consciente. La distancia exacta entre la mesa y las sillas para que moverse sea cómodo, la manera en que la luz cae sobre la encimera de la cocina al atardecer, el sonido suave de una cortina movida por la brisa que entra desde la terraza. Pequeñas cosas que, unidas, construyen una experiencia diaria de bienestar. El decorador, que ahora ve esta casa solo en fotografías o en las sonrisas de sus dueños, sabe que ha cumplido su propósito. No solo ha creado un lugar bonito, ha dado forma a un espacio que ha aprendido a evolucionar sin perder su alma. Y así, incluso cuando cambien los muebles, cuando se pinten las paredes de otro color o cuando lleguen nuevos objetos con nuevas historias, la esencia seguirá intacta. Porque el verdadero truco de un decorador no es imponer su estilo, sino ayudar a que un hogar encuentre el suyo. Y quizá, dentro de muchos años, cuando otras manos se encarguen de cuidar este lugar, seguirán sintiendo lo mismo que los primeros dueños sintieron aquel día en que todo empezó. Esa calma, esa luz, esa sensación de estar, por fin, en casa. Con el paso de las estaciones, la casa se adapta sin esfuerzo, como si tuviera memoria propia. En invierno, las alfombras gruesas y las mantas suaves aparecen casi de forma automática, invitando a tardes largas junto al sofá. En primavera, las ventanas se abren de par en par y la luz nueva despierta rincones que en los meses fríos permanecen en reposo. El verano trae el sonido de risas en la terraza, el aroma de cenas al aire libre y esa sensación de que el tiempo se alarga un poco más. Y en otoño, las hojas que caen parecen encontrar su lugar perfecto en los marcos de las ventanas, como si la casa quisiera vestirse de la estación. Cada cambio de estación trae consigo nuevos detalles, pero ninguno rompe la armonía original. La distribución sigue funcionando como el primer día, las texturas siguen transmitiendo esa mezcla de confort y elegancia, y la luz sigue siendo la protagonista silenciosa que lo envuelve todo. Hay algo profundamente humano en la manera en que este espacio acompaña los cambios sin resistirse, aceptando cada etapa como parte de su propia historia. Los niños que antes corrían por el pasillo ahora estudian en la mesa del comedor. La pareja que decoró su primer salón ahora comparte un café tranquilo cada mañana, comentando pequeños planes para el día. Las fotos familiares han aumentado y aunque los marcos cambian, la pared que la sostiene sigue siendo la misma, sólida, firme, constante. La casa es testigo de todo, y guarda cada momento en su propio lenguaje invisible. No es solo un lugar para vivir, es un lugar que vive contigo. Y eso, en el fondo, es lo que convierte a un diseño en algo eterno. No importa cuántos años pasen, siempre habrá un rincón donde el sol entre de la forma perfecta, siempre habrá un lugar que huela a hogar, siempre habrá una razón para quedarse un rato más antes de salir. Y es que esta casa, desde aquel primer día en que el decorador dejó su huella, no ha dejado de recordarle a sus dueños que el lujo real no está en lo que tienes, sino en cómo lo vives.